amante del helado de coco que le mandaban de Cuba desde el Copelia, pero al mismo tiempo era un hombre de una enorme rigurosidad y de una disciplina interior, pero terrible, ¿no? Allende era el hombre que estaba de pie a las 7 de la mañana y ya estaba sentado en su escritorio despachando los primeros decretos, despachando las primeras correcciones a las leyes, ya estaba redactando los primeros discursos. En todo su historial de discursos no hay uno solo que no haya sido íntegramente redactado por él, íntegramente redactado por él. Y vaya que habían voluntarios que con mucho gusto le hubieran colaborado en la redacción o en aportar algunos datos a los tantos discursos que escribió. Y fundamentalmente Allende era ese ser humano tremendamente singular, porque estaba marcado por dos cosas. Por una tremenda convicción de que tenía la razón, ¿no? Y de que era portador de una razón histórica, y esa razón estaba basada en una cuestión de derecho. Los chilenos tenían derecho a aspirar a una vida mejor, y en él se sintetizaba la posibilidad de conducir el camino hacia esa vida mejor. Para terminar, yo recuerdo una vez, y tal vez discrepe un poco contigo, porque al parecer a ti te gustó la entrevista que le hizo Regis Debray a Allende cuando estuvo. Bueno, es interesante. Bueno, yo fui testigo de la entrevista que le hizo ese intelectual francés, Regis Debray, a Allende, ¿no? Que llegó con una cierta prepotencia, que me perdonen los amigos invitados franceses, que tenemos una prepotencia muy francesa, ¿no? Porque algunos intelectuales franceses tienen una forma bastante curiosa de ser, es decir, van por el mundo explicándole a la gente cómo es, ¿no? Y si no coincide lo que ellos explican, cómo la gente realmente es, como que se ofuscan, ¿no? Entonces Debray llegó a explicarle a Allende cómo tenía que hacer la revolución, ¿no? Y en esa entrevista, que en la mitad se hizo en la casa de Tomás Moro, la segunda mitad se hizo en la residencia de los presidentes en Valparaíso, en un momento determinado Debray le dice que no logra entender algunas cosas, ¿no?, de ese proceso revolucionario tan sui generis. Le dice, por ejemplo, dice, la pobreza de caudal teórico del marxismo clásico que hay en sus discursos. Entonces Allende le dice, puede ser un poco más explícito, ¿no? Y le dice, no hay citaciones a Marx, a Lenin, ¿no? Y ahí Allende le dio una de las respuestas, pero para nosotros los que éramos jóvenes, geniales. Le dijo, no, tú tienes que entender una cosa, la media, ¿no?, en edad de los chilenos y de los que están haciendo esta revolución anda por ahí por los 30 años, ¿no? Éramos un país predominantemente joven, le dice, y por lo tanto esta revolución tiene muy poco de Lenin y mucho de Lennon, ¿no? Lo que generó en el francés un cierto desconcierto, pero él insistió, ¿no?, diciendo también, bueno, que la prensa de derecha a diario insultaba a los ministros, llamaban a la sedición, llamaban al golpismo, insultaban al presidente, y ningún periódico era clausurado. Entonces Allende le dice, bueno, es que si tú conocieras la historia de este país ha tenido un parlamento democrático que solo con 2 interrupciones, pero suma 138 años de vida ininterrumpida. Es decir, solamente el Parlamento británico tenía una trayectoria de funcionamiento así tan larga, ¿no? Es decir, incluso dos dictaduras fueron solucionadas por la vía parlamentaria. La dictadura de Ibáñez, ¿no?, fue solucionada por vía parlamentaria, y el conato de dictadura contra Balmaceda también fue solucionado por vía parlamentaria. Entonces, mira, este es un país tan amante de la legalidad, que con toda seguridad en Francia, en cualquier país del mundo, cuando un sujeto insulta a otro, el otro sujeto reacciona violentamente, ¿no?, y le rompe la cara. Si tú te vas a cualquier bar y ves a 2 chilenos ofuscados que se insultan, o que uno insulte al otro, si los insultos son muy subidos de tono, el otro se va a parar furioso, va a poner las manos en la mesa y le va a decir, esto me lo vas a repetir delante de un notario, ¿no?, que es la peor de las reacciones. Es un país tan apegado a la legalidad, ¿no?, que la legalidad no podía ser herida clausurando periódicos, restringiendo alguna de las libertades. Entonces,
Allende fue fundamentalmente un gran defensor de las libertades, un hombre que creía en las libertades ciudadanas y creía en la profundización de las libertades. Y recuerdo que fue la primera persona a quien le escuché decir en un discurso algo que me sonó tan fresco cuando aquí en este mismo lugar lo dijo nuestra amiga María Novo, ¿no? Allende en un discurso también llamó a la urgentísima formulación de nuevas paradojas, que las paradojas con las cuales nosotros intentábamos comprender y definir la sociedad ya dejaban de ser las más justas y las más acertadas, ¿no? Que teníamos que crear nuevas paradojas porque justamente las paradojas son generadoras de nuevas preguntas y de nuevas respuestas, ¿no? Era un hombre que tenía algo muy claro, que era el futuro era un desafío enorme y había posibilidades de ganar ese desafío, había posibilidades de conseguir arribar a ese estadio de justicia social y en definitiva, de felicidad a la que él aspiraba y a la cual aspirábamos todos los chilenos, ¿no? Y termino completando un recuerdo que hizo Bruno cuando llegábamos al GAP, evidentemente todos íbamos de nuestro círculo de jóvenes. Yo en ese tiempo, por ejemplo, usaba el pelo hasta los hombros y me lo ataba con un trapo rojo, ¿no? Y andaba siempre con una parca que si me tiraban un gato, el gato resbalaba, no se agarraba de ninguna parte y las botas que duraban porque había que caminar mucho. Y de pronto nos daban un vale para ir a una sastrería de un italiano, Scapini, que era un socialista, amigo personal de Allende, y en Scapini nos tomaban las medidas y nos hacían 2 trajes, ¿no? Y de Scapini pasábamos a la peluquería, ¿no? Y recuerdo que en mi promoción de los que entramos a la guardia, un compañero dijo, bueno, vayan a la sastrería, él les va a tomar las medidas y les va a mostrar unas telas, elijan la tela. Eviten elegir todos la misma tela porque si no van a parecer un coro. Bueno, algo ocurrió que todos elegimos la misma tela, que era una tela de rayas grises y azules, ¿no? Y cuando ese grupo, me acuerdo, 18 hombres de la escolta, de pronto fuimos a asumir nuestras funciones, realmente parecíamos un coro, ¿no? Bueno, pero las asumimos con gusto y fue ese día a día con Allende que creo que nos enriqueció a todos y dejó eso, un recuerdo imperecedero que para mí personalmente es mi saludo de todos los días cuando empiezo la jornada de trabajo, ¿no? En mi escritorio hay una sola foto y es la foto de Salvador Allende y con toda la modestia del mundo, todos los días lo saludo, le digo, compañero, hasta ahora he sido un hombre decente en tu nombre y pretendo continuar siéndolo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.